¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a desmitificar una de las herramientas más, pero más potentes en el mundo de los datos, Apache Spark. ¿Quieren saber qué lo hace tan especial? Pues arranquemos. Y esta es, de verdad, la pregunta del millón. O sea, estamos literalmente nadando en datos, pero convertir toda esa información en decisiones rápidas, es un verdadero dolor de cabeza. Las herramientas que teníamos antes, pues, simplemente no daban abasto. Se quedaron cortísimas. A ver, entremos en el primer punto, el gran desafío del Big Data. Y es que aquí es donde la cosa se pone seria. No se trata solo de la cantidad de datos, que ya es una locura, sino de la velocidad con la que necesitamos sacarles provecho. Hoy en día, si no eres rápido, te quedas atrás, así de simple. Es que las herramientas de antes eran lentísimas. Creaban unos cuellos de botella terribles para el análisis. Imagínense a Hadoop MapReduce, que fue el grande en su momento, como un chef que tiene que ir al almacén a buscar cada ingrediente uno por uno. Sí, fue súper innovador, no hay duda. Pero su problema era que dependía del disco duro, y eso lo hacía lentísimo. Para análisis en tiempo real, era, como intentar correr una maratón en lodo. Imposible. Bueno, y aquí es donde la historia se pone buena. Como en toda gran historia, cuando hay un problema gigante, aparece un héroe para salvar el día. Y en el universo del Big Data, ese héroe tiene nombre y apellido, Apache Spark. Y aquí lo tienen, Apache Spark. Es un motor de análisis unificado, de código abierto, para procesar datos a una escala masiva. Pero ojo, es mucho más que una simple herramienta. Es todo un ecosistema diseñado para una cosa: ser increíblemente rápido, eficiente y súper versátil. La verdad cambió las reglas del juego por completo. A mí me gusta verlo como una evolución natural. Se diseñó específicamente para romper con esas limitaciones de rendimiento de los sistemas viejos. Básicamente vino a decir, esos cuellos de botella de antes se acabaron. Y al hacer eso, abrió la puerta a análisis que de verdad antes eran impensables. Y su evolución fue impresionante. Fíjense en esta línea de tiempo. Nació en 2009 en la Universidad de Berkeley. Para 2010 ya era código abierto. En 2013 se gradúa como proyecto de alto nivel en Apache, que no es poca cosa. 2014, ¡pum!, sale Spark 1.0. Luego en 2016 la versión 2.0 trae unas mejoras de rendimiento brutales. Y en 2020 la 3.0 sigue optimizando todo. O sea, lo que empezó como un proyecto académico, en nada de tiempo se convirtió en el estándar de la industria. Una historia de éxito total. Ok, muy bien. Ya vimos que es una maravilla, pero ¿cuál es su receta secreta? ¿Qué es lo que tiene adentro que lo hace tan rápido y tan potente? Bueno, vamos a destapar la olla y a ver sus ingredientes clave. Aquí está la magia de verdad. Primero, y esto es clave, el procesamiento en memoria. En lugar de ir al disco duro todo el tiempo, mantiene los datos en la RAM. Es como tener todos los ingredientes en la mesada de la cocina listos para usar. Segundo, habla varios idiomas. Puedes usarlo con Python, Java, Scala, R, lo que prefieras. Tercero, algo llamado evaluación perezosa. Suena raro, ¿no? Pero básicamente significa que Spark es súper inteligente y no hace ningún trabajo hasta que es estrictamente necesario, optimizando todo el proceso. Y por último, es una plataforma unificada. Tiene librerías para todo. SQL, streaming, machine learning, grafos. Es, literal, una navaja suiza para los datos. Y si necesitan un dato para entender el impacto de todo esto, aquí lo tienen. 100 veces. Sí, hasta 100 veces más rápido que Hadoop MapReduce en ciertas tareas. ¿Por qué? Por eso de procesar en memoria. La diferencia es abismal. No estamos hablando de una pequeña mejora. Esto fue un cambio de paradigma total. Muy bien, ya entendimos el qué. Ahora vamos a meternos un poco más adentro, a ver el cómo. O sea, ¿cómo piensa Spark? Echemos un vistazo bajo el capó a su arquitectura. Aquí vemos los componentes centrales. Pensemos en la arquitectura de Spark como si fuera un edificio. En los cimientos, en la base de todo, tenemos a Spark Core. A partir de ahí, se construyeron las primeras abstracciones de datos, los famosos RDDs. Encima de eso, se pusieron los data frames para darle más estructura, y en la cima, los datasets, que son como la versión mejorada que combina lo mejor de los dos anteriores. Vamos a ver cada uno rapidito. Primero, Spark Core. Este es literalmente el corazón del sistema. Es el motor que se encarga de todo lo fundamental, planifica las tareas, administra la memoria, se recupera de fallos, es el que se asegura de que toda la maquinaria funcione a la perfección sin importar qué pase. Luego tenemos los RDDs, que son los conjuntos de datos distribuidos y resilientes.
Este fue el concepto original de Spark, la chispa que lo empezó todo. Son la estructura de datos fundamental. Imaginen una colección de datos que es inmutable, o sea, no se puede cambiar, y que es tolerante a fallos. ¿Cómo? Porque Spark sabe cómo se creó, así que si una parte se pierde, la puede reconstruir. Esta idea de resiliencia fue, revolucionaria. Después llegaron los data frames. Con esto, Spark se volvió mucho más inteligente. Un data frame es, básicamente, una colección de datos organizada en columnas con nombre, como una tabla en una base de datos. Esta estructura le da a Spark muchísima información para poder optimizar las tareas de forma automática. Es como pasar de tener una lista de compras toda desordenada a tenerlo todo en una planilla de cálculo perfecta, mucho más fácil de manejar. Y por último, llegamos a los datasets. Estos son lo mejor de los dos mundos. Son una extensión de los data frames, así que tienen toda esa optimización, pero además agregan algo llamado seguridad de tipos, que era una ventaja de los RDDs. ¿Qué significa eso en español? Significa que el código te avisa de muchos errores mientras lo escribes, antes de que lo ejecutes. Te ahorra un montón de tiempo y de frustración. Hoy por hoy son la opción recomendada. Bueno, ya vimos bastante teoría, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y todo esto cómo se aplica en el mundo real? Pues vamos a ver un par de ejemplos de cómo algunas de las empresas más grandes del planeta usan Spark para resolver problemas bien concretos. Y miren qué ejemplos tan diferentes. Por un lado tenemos a Uber en la industria del transporte moviendo personas de un lado a otro. Y por el otro, a ADN Nexus en el campo de la genómica y la biomedicina. A primera vista no tienen nada que ver, ¿cierto? Pues sí tienen algo en común. Ambos dependen de la potencia y la flexibilidad de Spark. Pensemos en el desafío de Uber. ¿Nos podemos siquiera imaginar la cantidad de datos que generan cada segundo? Datos de viajes, de usuarios, del tráfico. Es una locura. Para ellos, analizar todo eso en tiempo real no es un lujo, no es algo que estaría bueno tener, no, es la base fundamental de su negocio. Entonces, ¿cuál fue la solución de Spark para Uber? Bueno, primero, les permitió procesar todos esos datos en memoria, lo que aceleró el análisis de una forma increíble. Segundo, les dio la capacidad de hacer análisis complejos en tiempo real. Y tercero, como soporta varios lenguajes, sus diferentes equipos podían trabajar cómodamente. Pasaron de esperar horas por un resultado a tenerlo en segundos. ¿Y el resultado? Pues tiempos de procesamiento de datos muchísimo más cortos, pronósticos más precisos y una optimización de rutas mucho más efectiva. Y esto es lo importante, no fue solo una mejora técnica para los ingenieros, se tradujo directamente en un mejor servicio para el usuario y un negocio mucho más eficiente. Un beneficio para todos, por donde se lo mire. Y ahora damos un giro de 180 grados y nos vamos a ADN Nexus. Aquí el desafío es otro y las consecuencias también. Estamos hablando de analizar conjuntos de datos genómicos, que son gigantescos y súper complejos para investigación científica y aplicaciones clínicas. En este campo, la velocidad puede, literalmente, ayudar a salvar vidas. Entonces, ¿cómo ayudó Spark a ADN Nexus? Bueno, primero, les dio la capacidad de procesar esos enormes datos genómicos en memoria. Segundo, pudieron ejecutar algoritmos de Machine Learning de forma mucho más eficiente. Y tercero, se integró perfectamente con las otras herramientas que ya usaban. Esto les permitió analizar genomas completos en una fracción del tiempo que tardaban antes, encontrando patrones que eran casi invisibles. Una ventaja competitiva y científica enorme. Y el impacto de todo esto, pues es inmenso. Análisis genómicos muchísimo más rápidos. Esto se traduce en descubrimientos científicos que llegan antes y en mejores aplicaciones clínicas. Al final del día, herramientas como Spark están ayudando a acelerar la innovación científica y a mejorar la salud de todos. Y con esto llegamos a una reflexión final. A medida que los datos siguen y siguen creciendo de forma exponencial, nos queda una pregunta en el aire. Spark fue, sin duda, el motor que revolucionó nuestra forma de procesar datos. Pero, ¿cuál será el próximo Spark? ¿Qué nueva tecnología vendrá a revolucionar, una vez más, la forma en que entendemos nuestro mundo? Es una pregunta fascinante, ¿no creen? El tiempo lo dirá.